Y realmente es una responsabilidad muy grande tener que pararse aquí. Me da gusto ver algunas personas con las que iniciamos la iglesia. Hay algunas personas que todavía veo por aquí que están firmes y que siguen perseverando en el Señor, y eso es bueno. Ah, bueno, gracias Leito por haberme invitado. Realmente, como te digo, es una responsabilidad muy grande tener que trazar la palabra y tener que predicar. Hoy me tocó hablar acerca de algo que no soy muy experto, ¿no? En los milagros. Es un tema un poco complejo, ¿no? Hablar un poquito acerca de milagros. Hace 7 años, bueno, todavía tenía cabello, y hace 7 años veía. Hoy día me di cuenta que no puedo leer la Biblia de lejos, así que me tocó traer mis lentes de la computadora. Eh, Vamos a seguir hablando de esta serie que se ha estado hablando en este tiempo, que es acerca de la cosmovisión cristiana, ¿no? De cómo nosotros como creyentes vemos el mundo, ¿no? Cómo lo percibimos, cómo tomamos decisiones en el mundo. Entonces, desde una perspectiva obviamente de creyentes, de de qué es lo que nosotros creemos. Y me tocó investigar bastante. La semana pasada Leito decía que hay que hacer una investigación, ¿no? Hacemos investigación, no copiamos, pero hacemos una investigación de lo que otros autores ya han estudiado mucho acerca de milagros, ¿no? Acerca de los temas que vamos a tratar durante esta serie. Y, y bueno, hay algunas cosas que pude percibir durante todo este tiempo, porque realmente he pasado casi un mes desde que me dijo Leito que he estado tratando de leer algunas cosas acerca de los milagros. Y hay algunas consideraciones que tienen especialmente los científicos para hablar acerca de los milagros, ¿no? Porque hay muchos que creen que la ciencia y la fe no tienen cabida, no pueden tener una relación, ¿no? Entonces hay muchas cosas que han tratado de explicar acerca de los milagros, y hay algunas conclusiones a las que han llegado, ¿no? Y una de esas conclusiones es de que los relatos bíblicos no pueden ser fidedignos por cuanto contienen hechos milagrosos. Y como los milagros no pueden ser probados por la ciencia, la Biblia no es verdadera. Ese es uno de los presupuestos que tienen en cuanto a los milagros, ¿no? Entonces dice, bueno, en la Biblia hay muchas historias acerca de milagros, pero los milagros no pueden ser probados. Y por esa razón, la Biblia no es verdadera, porque los milagros no pueden ser comprobados. Otras personas dicen que son un poco más optimistas, dicen que el estudio de los milagros de sanidad de Jesús revelará que sus obras de sanidad eran llevadas a cabo mediante la aplicación de leyes y métodos de curación aún desconocidos, métodos que han sido descubiertos en parte independientemente por la ciencia moderna. Entonces lo que dicen es que habían algunos episodios de Jesús que hizo milagros, pero que él ya conocía algunas de las cosas que ahora se conocen. Entonces la gente de ese tiempo no sabían cómo es que sanaba Jesús, y entonces le atribuían a algo sobrenatural como algo que venía de Dios. Entonces, pero que no era algo así, sino que realmente Jesús sanaba de acuerdo a curaciones que ahora conocemos bien cómo se las hace. Entonces, esas son algunas cosas que la ciencia ha tratado de combatir un poco acerca de la Biblia, acerca de la fe, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿pero qué debemos creer nosotros como cristianos, ¿no? El autor y pastor, uno de mis favoritos, que se llama John Piper, dice que mientras estemos sometidos a la soberana bondad de Dios para hacer lo que Él desee, él dice que creo que deberíamos orar con regularidad por la intervención milagrosa de Dios. No dictamos cuándo, de qué tipo o cuántos milagros Dios puede hacer entre nosotros, pero no pedirlos, dice él, me parece más secularista y naturalista que bíblico. Yo hace aproximadamente unos 20 años, yo estaba iniciando en la fe cristiana.
¿no? Estaba asistiendo por primera vez a una iglesia y yo viví muchos años, yo viví toda mi vida con mis abuelitos, ¿no? Yo me crié con ellos, era un hombre que yo amaba muchísimo, ¿no? Entonces mi abuelito ya tenía alrededor de 90 años y tuvo un problema, le cayó un artefacto en la cabeza y tuvieron que, bueno, empezó a tener un sinnúmero de problemas con la memoria y con algunas cosas así que le fuimos a hacer atender y tuvieron que operarlo porque tenía un derrame cerebral, ¿no? Ya tenía 90 años y tuvo que ser intervenido dos veces por la misma causa. Entonces estaba en cuidados intensivos, un hombre de 90 años, aguantar 2 operaciones de cerebro, era muy difícil que salga de cuidados intensivos. Así que una de las noches me tocó ir a mí a cuidarlo, para ver que siempre estábamos ahí pendientes de qué es lo que él necesitaban en la clínica. Y recuerdo que yo estaba iniciando en la fe cristiana y yo simplemente empecé a orar por mi abuelito, ¿no? Empecé a orar. Él estaba inconsciente, no podía, no reconocía nada, estaba muy mal. Y yo empecé a orar por mucho tiempo. En la noche entraba, me dejaban entrar y yo oraba. Y bueno, pasé mucho tiempo pidiéndole al Señor que lo sane. Realmente yo lo tomé al otro día a mi abuelito y yo le dije: Señor, si tú lo sanas, yo voy a hacer lo que tú me pidas, pero sánalo. Y al otro día mi abuelito empezó a reaccionar bien y después de 2 días salió de cuidados intensivos y pasó un tiempo más en la clínica y volvió a la casa. Vivió 10 años más, llegó casi a los 100 años. Y yo personalmente lo tomé como una intervención sobrenatural de Dios en ese momento, ¿no? Yo lo tomé. A lo mejor algunas personas hubieran pensado, a lo mejor se sanó como muchas personas salen de una operación, ¿no? Pero yo lo tomé personalmente como eso. Y produjo un impacto en mi vida. Eso es lo que produjo ese instante, ese momento, produjo un impacto en mi vida, ¿no? A partir de eso empecé a hacer algunas cosas, ¿no? Y pues después de un tiempo, yo empecé a servirle al Señor y empecé a trabajar con jóvenes y luego empezamos esta iglesia, ¿no? Entonces, a través de un proceso como esos, uno puede llegar a transformarle la vida a uno, ¿no? A uno se le puede transformar la vida cuando uno puede percibir un acto sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué podemos decir a esa ciencia, ¿no?, que no cree en los milagros bíblicos? Y una de las cosas es de que la ciencia no puede probar la existencia de los milagros, porque utiliza el método científico, ¿no?, que es basado en la uniformidad de los procesos naturales. Pero los milagros no son científicamente comprobables, son eventos sobrenaturales, por lo que los milagros no caen dentro del campo científico, de los hechos observables del mundo material. No hay un modelo experimental que pueda explicar un milagro, ¿no? Por eso mismo se llaman milagros. Y si en verdad existe un Dios creador, como nosotros creemos, no hay nada ilógico en la posibilidad de que realmente existan los milagros, porque un Dios que trasciende toda su creación y que interviene de forma natural, sobrenatural, sobre la naturaleza que Él mismo creó, eso es un milagro. Él puede hacerlo. Por eso creemos nosotros que es el Dios creador que trasciende todas las cosas. Y Él puede trascender su misma creación de forma sobrenatural para nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué propósito tienen los milagros? Dentro de la Escritura
Y para ello yo quiero leer un texto que está en el libro de los Hechos. Y es un libro que está lleno de milagros, ¿no? Si nosotros podemos estudiar Hechos, podemos ver que el libro de Hechos está lleno de milagros, ¿no? Es igual que los evangelios, están llenos de los milagros de Jesús, ¿no? Y vamos a leer un pasaje. Yo le decía a Leito, no me pongas a predicar un tema porque no soy muy, no sé, no puedo predicar un tema, necesito un texto para desarrollarlo. Así que hoy día decidí que vamos a estudiar un texto y en base a eso vamos a conversar acerca de los milagros. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo. Utilizan Nueva Versión Internacional, ¿no? Perdón. Capítulo 3 dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente, que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos y descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de los santos profetas. Moisés dijo: el Señor, su Dios, hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes son pues herederos de los profetas y del pacto de Dios que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición, que cada uno se convierta de sus maldades. Entonces aquí tenemos un texto que habla acerca de un milagro del apóstol Juan y del apóstol Pedro, ¿no? Eran dos de los principales apóstoles, de los que más estaban cerca de Jesús, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje?
Entonces hay algunas cosas que podemos ver en el contexto. Este pasaje está luego de que Hechos narra de que Jesús, el creador de milagros por excelencia, luego de su resurrección, estaba con sus apóstoles y les dice, en el capítulo 1, versos 6 al 11, estábamos viendo, en el 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les está diciendo a sus apóstoles que van a recibir poder, que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos, ¿no? Y aparece un milagro, ¿no? Jesús asciende a los cielos. Ese es uno de los grandes milagros de Jesús, juntamente con la encarnación, ¿no? Juntamente con la resurrección. Son de los milagros más grandes que ha hecho Jesús, ¿no? Haber ascendido a los cielos. Y estaba a la vista de muchos testigos. ¿Qué pasa después? En Hechos capítulo 2 se relata otro milagro. En Hechos capítulo 2 podemos leer esa venida del Espíritu Santo, ¿no? Dice que todos estaban esperando juntos, orando en unánimes, dice, en oración. Y viene el Pentecostés, ¿no? Que nosotros conocemos que el Pentecostés, ¿no? Se aparecieron, dice que se aparecieron lenguas repartidas de fuego, como fuego, y se asentó sobre cada uno de los apóstoles, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar otras lenguas, ¿no? No eran lenguas que del Shabalala que se inventan por ahí, eran lenguas que la gente podía entender, ¿no? Eran lenguas que la gente podía entender. Había que entender que en el Pentecostés venía mucha gente a Jerusalén, y era gente que había nacido en otros lugares, gente que conocía otra lengua, y los apóstoles les predicaban acerca de Jesús en su propia lengua, sin haber conocido su lengua. Y dice que ellos estaban asombrados porque podían escuchar que les estaban hablando en su propia lengua de nacimiento. Ese era otro milagro que relata Hechos, ¿no? Y dice que todos estaban asombrados, atónitos, y que incluso pensaban que ellos estaban borrachos, que estaban ebrios. Ahora, después de este episodio, Pedro se levanta y da su primer discurso y les predica el Evangelio desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y de ahí, después de la predicación, viene otro milagro, y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan, las oraciones. Y dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Ese es el contexto de la sanidad de este paralítico. Habían muchas señales que estaban siendo hechas por estos apóstoles. Y ahí empieza el relato de Pedro y de Juan, ¿no? El relato de Hechos, que los dos apóstoles más influyentes de Jesús sanan a un hombre lisiado de nacimiento. Ese fue un evento público, algo que estaban en el templo, lo habían llevado a este hombre, y toda la gente, dice, toda la gente lo vio alabar y lo vio andar, y lo vio alabar a Dios, y le reconocían y se llenaban de asombro, dice, y espanto. Esa es una de las características de lo que produce un milagro, ¿no? El hecho de que la gente se asombre. Pero también hay gente incrédula que se va a espantar. Así que no es algo nuevo de que la gente pueda estar pensando que los milagros no existen, porque ese tipo de reacciones podemos leerlas desde la antigüedad, de que ya pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Y luego de esto nuevamente Pedro se dirige a los espectadores, ¿no? Después del milagro, el hombre ya fue visto de que podía caminar y que ahora estaba alabando a Dios.
Y Pedro se dirige a los espectadores, a la gente que había visto este hecho, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de este milagro, no? Y de los milagros que vemos en el libro de los Hechos y los que fueron hechos a través de Jesús en los evangelios, que podemos leer un sinnúmero de milagros, ¿no? Podemos ver algunos milagros que Jesús a veces sanaba topando a una persona, a veces utilizó barro, a veces intervino sobre los procesos naturales, sobre la naturaleza, sobre fenómenos naturales. Lo vimos haciendo, dando de comer a miles de personas a través de pocos panes, multiplicando los peces y los panes, dice la Escritura. Entonces lo podemos ver a Jesús haciendo milagros de algunas formas, ¿no? De algunas formas. Ahora, esos milagros nunca fueron trucos de magia, ¿no? Diseñados para impresionar a la audiencia. Siempre tenían un propósito. Ahora, ¿cuál era ese propósito de los milagros? En el versículo 14 del texto que habíamos leído, dice: rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. El 16 dice: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Entonces, en primer lugar, el propósito de Dios es de que esos milagros apuntan hacia Él, ¿no? Apuntan verticalmente. Es la autenticación de Jesús como Dios. Es la autenticación de que Jesús era Dios. Es la validación de la autoridad de Dios. Primero lo podemos ver en el Antiguo Testamento con los profetas. Lo podemos ver en la vida de Jesús y también lo podemos ver ahora en los Hechos de los Apóstoles. Dios estaba poniendo su firma, diciendo: este es mi poder, esto lo estoy haciendo yo. No se podía falsificar. Mateo 15:30 dice que multitudes, dice que venían a Jesús trayendo cojos, enfermos, lisiados, ciegos, y los ponían a los pies de Jesús y Él los sanaba. Entonces había mucha gente que estaba viendo a ese Jesús, que estaba haciendo los milagros de parte de Dios mismo. Lo estaban viendo aquí a Pedro y a Juan, que estaban haciendo milagros, y ellos dicen: no se fijen en nosotros, esto es poder de Dios. A ese Jesús que ustedes mataron, a ese Jesús Dios lo levantó de entre los muertos, y Él está haciendo estas cosas. Dios está autenticando la veracidad del hecho de que Jesús vino a la tierra a hacer su obra. Lo estaba autenticando como Dios mismo. La gente se asombraba, ¿no? Reconocía que ese poder tenía que provenir de Dios, porque estaban representando el carácter mismo de Dios. El carácter mismo de Dios. Y Pedro lo deja sentado, ¿no? Dice: no es de nosotros, es Dios glorificando a su Hijo. Es Dios mismo que está glorificando a su Hijo, a ese que nosotros le estamos predicando. Tenemos que ver que los apóstoles estaban predicando, estaban iniciando un nuevo movimiento, predicando a ese Jesús con la comisión que Él les había dado, y Él les está diciendo: de ese Jesús que nosotros les predicamos, Él es el que está haciendo esto. Era autenticar el mensaje que ellos estaban dando. Ahora, en el versículo 20 y 21 también podemos ver una clave, ¿no? Otro propósito que tiene Dios para los milagros o con los milagros. En el 20 y 21 dice: y enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de los santos profetas. Así que los milagros también apuntan hacia el futuro, ¿no? No solamente es algo de este momento, no es algo solamente para este tiempo, es que nos están mostrando el futuro.
es un presagio de la restauración venidera. No era un espectáculo para mostrar lo poderoso que era Jesús o los apóstoles. No los sanó a todos, pero sanó a uno para mostrar cuál es el camino que Dios va a tratar con el tema del sufrimiento, del pecado, las enfermedades, el hambre y la muerte. Porque Jesús tiene pensado en restaurar todas las cosas. Dios tiene pensado en restaurar todas las cosas a través de su Hijo Jesús. Él creó en el inicio un mundo perfecto, un mundo en el que había armonía. Ustedes pueden leer el Génesis capítulo 1 y pueden ver la comunión que tenían Adán y Eva con el Creador. Y pueden ver cómo se manejaba, cómo sostenían todas las cosas y la armonía que tenía ese mundo que Dios creó. Pero vino el pecado y se destruyó esa armonía. Y viene la enfermedad, viene el caos, ha venido el pecado. Pero Dios dice que Él va a restaurar todas las cosas en el futuro. En Apocalipsis 21, quiero leerlo rápidamente. En Apocalipsis 21 podemos ver esa restauración que cómo va a obrar. Nosotros creemos eso y por eso estamos esperando que Jesús venga a restaurar todas las cosas. Todos estamos esperando eso. Porque si no, no estuviéramos aquí en este momento. No estuviéramos sentados aquí si no hubiera una esperanza en el futuro. Dice que, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios está restaurando las cosas y eso es lo que nos está mostrando, está apuntando a la restauración final. Está mostrándonos qué es lo que va a venir en el futuro. Porque hay un propósito salvador para la creación, para su creación. La va a restaurar nuevamente. Y eso es lo que nos está mostrando Jesús a través de los milagros. Él va a restaurar esas cosas. El sufrimiento, el dolor ya no van a existir. Porque vamos a estar viviendo eternamente con el Señor y disfrutando de su presencia. Y a eso apuntan los milagros. Dar de comer a mucha gente, a eso apunta, no va a haber más hambre. La sanidad de personas que hubieron muchas sanidades que relatan los evangelios, a eso nos está mostrando qué es lo que va a haber en el futuro. No va a haber enfermedad. Pero también los milagros apuntan hacia el interior, ¿no? Otro punto que podemos ver de los propósitos de Dios que tiene con los milagros está en el verso 19, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, Pedro les está diciendo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Así como los milagros apuntan hacia Dios y apuntan hacia el futuro, también apuntan hacia nuestro interior. Porque la Biblia dice que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Dice que todos nosotros estamos enfermos, todos estamos lisiados por causa del pecado. Hay algo mucho peor que el sufrimiento en esta vida, y es nuestra muerte espiritual. Pedro no les dice: acérquense para sanarlos a todos los que estén enfermos en este momento. Pedro les dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque ese es el milagro más grande. El hecho de que una persona que está muerta espiritualmente vuelva a nacer.
Porque hay algo mucho más grande que nuestra sanidad física, no es nuestra sanidad espiritual, es nuestra salvación del alma. Después de este episodio, pueden leer en su casa el capítulo 4, después de la sanidad de este lisiado, después de lo que Pedro predicó. Dice en el capítulo 4:4, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de ellos llegaba a unos 5,000. Sanó uno, salvó 5,000. Porque ese es el mensaje que Dios nos está dando. Es importante buscar nuestra sanidad física, obviamente. Muchos de nosotros pedimos por una intervención milagrosa de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros. Que Dios obre milagrosamente. Pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros podamos conocerle a Él. Ese es el milagro más grande que puede existir, el hecho de que nosotros podamos conocerle a Él, que nosotros podamos vivir para Él, que nosotros podamos nacer de nuevo. Ese es realmente lo que Dios quiere de su pueblo. Él quiere salvarnos, Él quiere que nosotros nos acerquemos, que nos volvamos hacia Él. Y esa es otra clave acerca de los milagros de Jesús. Y finalmente, los milagros apuntan hacia la misión, ¿no? Podemos ver a estos apóstoles, Pedro y Juan, que estaban en el templo, y ellos hacen la misión que Jesús les encomendó, ¿no? Porque Jesús les había encomendado que vayan a predicar el evangelio, ¿no? Y ellos hacen. Y parte de esa misión también era mostrar a ese Jesús, ¿no? Y podemos ver a estos apóstoles asumiendo el sufrimiento por ellos mismos. Porque si podemos leer después, podemos verlo a Pedro y Juan después de este episodio, que los metieron a la cárcel. Así que no era algo que realmente ellos después del milagro fueron levantados y dijeron, velo a Pedro y velo a Juan, tremendos apóstoles, y recibieron todas las ovaciones. No, ellos fueron metidos en la cárcel después de esto. Se convirtieron 5,000 personas, pero ellos fueron a parar en la cárcel. Y si nosotros podemos ver y podemos leer los milagros de Jesús, se van a dar cuenta que muchos de esos milagros que hizo Jesús le trajeron muchísimos problemas. Si pueden leer el libro de los Hechos y pueden ver que muchos de los milagros que hicieron los apóstoles les trajeron muchísimos problemas. Estaban cumpliendo la misión, porque esa es la misión que Dios ha encomendado a la iglesia, predicar el evangelio. Pero no quiere decir que va a ser fácil. No es fácil, nos va a traer problemas a lo mejor. Nos va a traer sufrimiento en muchas veces. Pero realmente esa es la misión que Jesús nos está encomendando. Esa es la misión. La misión de que la iglesia predique el evangelio. De que Dios se muestre a través de la iglesia. Pero no quiere decir que eso va a ser sencillo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Yo creo que debemos ponernos a pensar si nosotros hemos recibido el milagro más grande que Dios ya nos ha dado, que es el de la salvación. Debemos ponernos a pensar si realmente nosotros hemos recibido ese milagro, si nosotros realmente conocemos a ese Dios. Porque ese es el milagro más grande que Dios puede hacer con nosotros, darnos la salvación eterna. Y debemos ponernos a pensar también si nosotros estamos cumpliendo con esa misión que Jesús nos encomendó.
Yo pasé 5 años en Guayaquil, estuve viviendo allá. Después de salir de la iglesia, pues empecé a trabajar en mi profesión y así que me salió un trabajo y me fui a vivir allá. En Guayaquil pasé 5 años, pero realmente yo me di cuenta que yo no cumplía con la misión que Dios me estaba encomendando. Yo no he cumplido. Y no porque no hay la oportunidad, pues no quería hacerlo en realidad. Porque muchos de nosotros a veces no queremos hacerlo, no queremos meternos en problemas, no queremos salir de nuestra comodidad, no queremos salir de nuestro espacio, no queremos incomodarnos. Pero Dios es bueno, ¿no? Dios es paciente con nosotros. A partir de la pandemia, ¿no? Algo que a todos creo que nos ha afectado de alguna manera, con pérdidas de seres queridos, con muchas cosas que han pasado durante el cambio de vida. A mí me cambió la vida completamente la pandemia, me trajo de regreso a Loja, me tocó quedarme aquí, renunciar a mi trabajo y empezar algo nuevo acá. Pero Dios es bueno y Dios me ha permitido durante todo este tiempo que he estado acá volver a encontrarme con mis amigos, con mi familia, con los seres que uno ama, ¿no? Después de estar un tiempo lejos y gracias a Dios poder ver que Dios sigue haciendo su obra. El día viernes salí con unos amigos y al final me estaba dejando un amigo en mi casa y me preguntó, ¿por qué te metiste en la iglesia? Me dio la oportunidad de compartirle, estamos con él estudiando la Biblia, nosotros tenemos un grupo de estudio todos los días martes y tengo algunos amigos que ya están participando ahí y tengo algunas personas que volvimos a reunirnos, que estudiábamos con la Biblia hace muchos años atrás y realmente Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios bondadoso, Dios nos tiene paciencia, pero Dios quiere que cumplamos la misión. Dios quiere que lo hagamos, simplemente eso. Sea de la forma que sea en el lugar que sea. Yo ahora no estoy parado siempre acá, ¿no? No necesito estar parado aquí para proclamar las buenas nuevas. Yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio y tengo que hacerlo de la forma en que Dios me está mostrando en ese lugar. Tengo la oportunidad, sí, siempre tengo la oportunidad. Y tengo que hacerlo porque eso es lo que Dios nos ha encomendado. Eso es lo que Dios nos ha encomendado. Y gracias a Dios porque podemos seguir predicando ese Dios que todavía sigue haciendo milagros, que todavía sigue obrando en este tiempo y sigue obrando en este mundo. Y que nos ha dado esa responsabilidad de que nosotros seamos los portavoces de ese evangelio que Él nos ha dejado. Así que vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana que podemos estar aquí estudiando tu palabra. Gracias por la oportunidad de predicar, de poder hablar de ti, Señor, de poder enseñar lo que tú nos has mostrado a través de tu escritura. Sabemos que eres un Dios lleno de amor, lleno de bondad, Señor, que nos tienes paciencia, que nos das nuevas oportunidades. Dios, también sabemos que muchos de nosotros o algunos de nosotros, Señor, estamos buscando una intervención sobrenatural en nuestra vida. A lo mejor hay cosas en las que estamos pidiendo que estamos necesitando, Señor. Queremos que tú te manifiestes, Señor, en la vida nuestra y de nuestros seres queridos. Pero ayúdanos a confiar, Señor, en que tú tienes el poder, que tú tienes, Señor, la capacidad para hacerlo. Pero también, Señor, tener paciencia para aceptar tu voluntad soberanamente. Señor, tú eres un Dios soberano y sabemos que tú eres un Dios que nos muestras el camino. Ayúdanos a seguir cumpliendo con tu misión, Señor, la misión de poder predicar tu palabra, de poder hablar de ti, de poder
Señor, compartir acerca de lo que tú ya has hecho en nuestra vida y de esa esperanza que tenemos en el futuro, Señor, de que vamos a estar un día contigo. En el nombre de Jesús. Amén.